Hola, buenas noches. Yo soy Jesús Iván Torres Anaya. Actualmente estoy estudiando en el plantel UNIDEP, la licenciatura en Derecho. Y hoy vamos a hablar sobre la extinción de obligaciones, lo más relevante, así que sus conceptos, características más importantes sobre este. La extinción de obligaciones esta se refiere a los mecanismos legales mediante los cuales se terminan las obligaciones contractuales entre las formas de extinción que se encuentran. Entre ellas está la novación, que es la sustitución de una obligación por otra, la dación por pago, esta entrega de un bien distinto al original pactado. También tenemos lo que es la compensación, que esta es la cancelación de deudas recíprocas. También tenemos lo que es la confusión, cuando el acreedor y el deudor son la misma persona. La remisión de la deuda, que este es el perdón de la obligación por parte del acreedor. Y la prescripción liberatoria de extinción de la obligación por el transcurso de tiempo. Todos estos principios están regulados por el Código Civil Federal y son fundamentales para entender cómo se manejan las obligaciones en el sistema jurídico mexicano. Dentro de la extinción de las obligaciones en el derecho incluyen métodos como el acuerdo mutuo, el pago de efectivo, la novación, la transacción, la remisión de deudas, la compensación, la confusión de roles, la pérdida de la cosa debida, la nulidad, la rescisión y las condiciones resolutorias y la prescripción extintiva. Los efectos jurídicos de las obligaciones, estas son la pérdida del vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor, a lo que implica la liberación del deudor y de la carga de cumplir la obligación. También tenemos lo que es la extinción de la obligación. Esta se produce por diversos modos, como el pago, la compensación, la confusión de derechos y la novación. También tenemos lo que es la condonación de la deuda. También se extingue la obligación principal y sus asesorías. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es la novación. Ahora sí que el concepto, lo más relevante. Ahora sí que vamos a ahora sí que corto plazo, especificarlo lo más corto que se pueda. Dentro de la novación es un contrato donde las partes, en donde el interesado lo alteran sustancialmente, sustituido una obligación nueva a la antigua, aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición suspensiva. Esta solo quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquella si se hubiera estipulado. La novación es nula. Si lo fuera, también es la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solamente puede ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Dentro de la novación se extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias, cuando el acreedor puede, por una reserva expresa, el impedir la extinción de las obligaciones accesorias, que entonces pasan a la nueva. En la novación tiene varios efectos jurídicos significativos en el ámbito del derecho al extinguir la obligación original cuando se crea una nueva obligación que sustituye a la antigua. Esto implica que las partes quedan liberadas de cumplir con la obligación original y esta pasan a estar regidas por los términos de una nueva obligación. Eso fue lo más relevante sobre la novación. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la dación de pago. La dación en pago es un mecanismo legal, es el que permite al deudor extinguir la obligación mediante la que entrega de un bien diferente al originalmente pactado con el consentimiento del acreedor. La dación en pago se refiere a la entrega de un bien por parte del deudor al acreedor para salir de una deuda, el pago que se considera realizado cuando el acreedor recibe una prestación diferente a la acordada. Esto significa que el deudor puede cumplir total o parcialmente con su obligación, entregando algo distinto a lo pactado siempre que el acreedor acepte. Dentro de sus efectos en la dación de pago encontramos que se evita el procedimiento legal por parte del acreedor al deudor, no se incurre a la mora, se resuelve la obligación, el acreedor acepta como pago un derecho real,
En caso de ser una relación crediticia con una entidad bancaria se puede negociar, se evita el embargo del bien y se evita el impago de la deuda. Eso fue lo más relevante. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la remisión de la deuda. Esta es cuando cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en los que la ley lo prohíbe. La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero la de estas dejan subsistente la primera, habiendo varios fiados solidarios. El perdón que fuere concedido solamente a algunos de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha a los otros. La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma prenda si el acreedor no prueba lo contrario. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la compensación. Dentro de la compensación se tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. El efecto de la compensación es extinguir por el Ministerio de la Ley las dos deudas hasta la cantidad que importe la menor. La compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero o cuando, siendo fungibles las cosas debidas, son la misma especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el contrato. Dentro de la compensación es un mecanismo legal que permite extinguir dos deudas recíprocas entre dos partes. Para que se produzcan es necesario que ambas deudas líquidas y exigibles. La compensación puede ser legal, voluntaria, facultativa, dependiendo de si se opera por disposición de la ley o por el acuerdo de las partes. Eso fue lo más relevante de la extinción de obligaciones. Lógicamente por la extinción también se puede extinguir por el pago, que es cuando se liquida, ahora sí que se da el pago, ya no se debe y se extingue la obligación. En este proyecto que realizamos sobre la extinción de obligaciones, en donde realizamos este video de lo más relevante sobre la extinción de las obligaciones, este es un proceso mediante el deudor queda liberado de una obligación, ya sea por cumplimiento, cuerda o causas legales. Lo de la extinción de las obligaciones es el acto jurídico que disuelve el vínculo que une al deudor y al acreedor. Esto significa que el deudor ya no está obligado a cumplir con la prestación acordada. Estas obligaciones se extinguen por diversas causas, entre las que incluye el pago, la condonación de la deuda, la pérdida de la causa debida y la concesión de derechos entre el acreedor y el deudor. Básicamente la extinción de las obligaciones son de las que hablamos con anterioridad. Y esto sería todo. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.